Bienvenidos chicos, el día de hoy quien te habla como siempre es tu profesora Beatriz Morochara Valdés a cargo del área de personal social. Hoy hablaremos sobre un tema muy interesante, los derechos humanos. Muy bien, acompáñame a conocer un poquito más acerca de este grandioso tema. Bueno chicos, los derechos humanos son un conjunto de normas que garantizan el respeto de la dignidad o a la dignidad humana. Como algunos derechos se reconocieron primero y otros posteriormente, se les suele agrupar según generaciones. Bueno chicos, acá nosotros debemos rescatar la idea principal, que es en realidad en qué consisten los derechos humanos, y nos indican que son un conjunto de normas que garantizan el respeto hacia o a la dignidad humana. ¿Listo? Van dirigidos a todos nosotros. Les comento chicos que los derechos humanos se han ido creando a lo largo del tiempo, o en este caso los derechos, y se han agrupado en dos grupos. ¿Cuántos? Dos grupos, y los vamos a conocer el día de hoy. ¿Cuáles son estos dos grupos? Vamos a conocerlos. Los derechos de la primera generación. ¿A qué me refiero con los derechos de la primera generación? Estos consideran a la persona como individuo dotado de libertad y autonomía. Quiere decir que estos fueron los primeros creados en cuanto a la historia de los derechos. Por eso se les considera derechos de primera generación. ¿Listo? Por orden cronológico también se les considera así. Y por otro lado tenemos los derechos de segunda generación. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a enfatizar y conocer un poco más acerca de los derechos de primera generación. ¿Listo? Muy bien. Entonces, no quiero que olvides que los derechos se reconocieron primero y otros posteriormente. Se les suele agrupar en derechos de primera generación y en derechos de segunda generación. Vamos a conocer de qué tratan los derechos de la primera generación, ¿sí? Muy bien, chicos. Los derechos de primera generación netamente consideran a la persona como el individuo dotado de libertad y autonomía. ¿Ok? Ahora, algo muy importante acerca de los derechos de primera generación, chicos, es, primero, que vamos a dividirlos en dos partes. Les presento a los derechos civiles y les presento a los derechos políticos. Profesora Beatriz, ¿quiere decir que dentro de los derechos de primera generación encontramos a los derechos civiles y a los derechos políticos? En este caso, sí. ¿Ok? Genial. Muy bien. Hablemos un poquito acerca de los derechos civiles. Chicos, los derechos civiles son la base de todos los derechos y se les reconoce a todas las personas, ya sea la edad de esta, cual sea. ¿Ok? Nuevamente, los derechos civiles, chicos, son todos los derechos que reconocen a todas las personas. Quiere decir que todos nosotros, o en sí todas las personas, poseemos derechos civiles. Y dentro de los derechos civiles que se encuentran dentro de los derechos de la primera generación, vamos a encontrar los siguientes derechos. Derecho a la vida, ¿ok? Derecho a la libertad y derecho a la igualdad. Obviamente que aquí estoy mencionando algunos de los más importantes, porque los derechos civiles son mucho más amplios. El día de hoy estamos conociendo estos tres derechos civiles. ¿Cuáles son los tres derechos civiles que pertenecen a los derechos de la primera generación? Son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la igualdad.
¿Listo? Hablemos un poco acerca de los derechos o el derecho a la vida. Chicos, el derecho a la vida es aquel que garantiza la protección y la defensa de la vida de todo ser humano, no importa cuál sea la edad. Este derecho garantiza la protección y la defensa de la vida de todo ser humano. No lo olvides. Interesante, ¿verdad? Ahora, también tenemos al derecho a la libertad, otro derecho civil. El derecho a la libertad significa, chicos, que todas las personas pueden ejercer libremente sus derechos. Fácil, ¿verdad? Entonces, el derecho a la libertad significa que todas las personas pueden ejercer libremente todos los derechos que tienen. Entonces, es un derecho tener nuestro derecho, ¿verdad? Bueno, y por último, otro derecho que vamos a tener en cuenta dentro de los civiles es el derecho a la igualdad. ¿En qué consisten los derechos a la igualdad? El derecho a la igualdad reconoce que todas las personas, chicos, absolutamente todas las personas, somos iguales ante la ley, ¿ok? Y pues, por ende, todos poseemos los mismos derechos, igualdad. Los derechos que acabo de mencionar, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la igualdad, están considerados dentro de los derechos civiles. Y los derechos civiles están considerados dentro de los derechos de primera generación, ¿verdad? Espero que no lo olvides. Pasemos hacia los derechos políticos. Los derechos políticos, chicos, se refieren o son aquellos que nos permiten ya cierta intervención y participación en la vida política para así poder elegir a nuestros gobernantes si es que ese fuese el caso. ¿Ok? Fácil, ¿verdad? Muy bien. Los derechos políticos van a tener en sí dos muy importantes. El sufragio. ¿Qué es el sufragio? Derecho a sufragar. Chicos, el derecho a sufragar o el sufragio es la capacidad de elegir a quien nos va a gobernar. ¿Ok? Y otro punto acerca del derecho político, ¿sí? Será la participación, que está dentro de los derechos políticos. La participación, chicos, es la capacidad de intervenir y expresar nuestros puntos de vista. No lo olvidemos. Entonces, los derechos políticos tienen dos capacidades, la capacidad de sufragar y de participar, ¿ya? Entonces, aquí el sufragio y la participación son derechos políticos y los derechos políticos son parte de los derechos de la primera generación, ¿ok? Y no olvidemos entonces que los derechos de la primera generación son derechos civiles y derechos políticos. Fácil, ¿verdad? Muy bien. Les quiero aclarar, mis queridos chicos, que los derechos de primera generación resguardan nuestra dignidad como seres humanos y nuestra capacidad de participar en la vida política. ¿Ya? Esa es la idea principal de los derechos de primera generación. Y los derechos de segunda generación son aquellos que se van a crear para brindarnos condiciones para llevar una vida digna. Los derechos de primera generación tienen un objetivo diferente a los derechos de la segunda generación. En clase trataremos y conoceremos
un poco más acerca de los derechos de segunda generación. Hasta aquí te sugiero de que puedas realizar nuestro formulario en la plataforma de EduSoftNet y así pongas en práctica los aprendizajes que has obtenido viendo este video tutorial. Chicos, eso es todo. Hasta una nueva oportunidad. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego.